Antecedentes. Recordemos que cuando San Martín decide irse aquí del Perú, no ha terminado su misión, pero ya está agotado. Pocos meses después que se va San Martín, derribarían a O'Higgins en Chile. O'Higgins era el principal apoyo de San Martín. San Martín nunca tuvo todo el apoyo de Buenos Aires. En Buenos Aires no lo querían. Y lo peor es que, como he recordado muchas veces, cuando toma el poder Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, que es su principal enemigo, que nunca lo perdonó, eh, pues San Martín sabía que de Buenos Aires no podía esperar nada. Pero eso afectaba sus planes no solamente económicamente, sino militarmente, porque San Martín, en la segunda parte de su labor militar, después de la expedición libertadora, después de ocupar Lima, después del desembarco en Paracas, lo que él planteaba es una operación de tijera desde Lima hacia la sierra, simultánea con una operación de Buenos Aires desde el Alto Perú hacia la sierra. Entonces, encerrar a los ejércitos españoles entre dos pueblos. No habiendo ya el apoyo de Bernardino Rivadavia y habiendo Rivadavia, además, no solamente no conformándose con la falta de apoyo a San Martín, sino persiguiendo a todos los sanmartinianos y a todos los que querían la independencia, porque Rivadavia lo que quería era pactar de una vez con los ingleses y también con el rey de España, lo que de hecho hace que los meses que San Martín está aquí ya Rivadavia pacta definitivamente, acuerda un armisticio con Madrid y Valladolid. Y entonces ya Argentina, lo que después sería Argentina, que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, quedan anuladas para cualquier posibilidad. San Martín entonces sabe que está solo, no puede esperar nada. El único lugar de donde puedes parar es del norte, pero al norte está Bolívar. Y entonces, como sabemos, se produce la famosa entrevista de Guayaquil, en la que ya San Martín le anuncia a Bolívar que se va. Se va porque no tiene apoyo para nada. San Martín y Bolívar todavía discuten sobre la posibilidad de que San Martín se quede. Eh, Ambos se ofrecen a ser subordinado del otro, pero eso era imposible. Es decir, en cualquier operación militar, lo que sabemos, todos los que tenemos algo de formación militar, no pueden haber dos jefes, tiene que haber uno solo. Y ese jefe no podía ser otro que Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar era el único que tenía ejército. San Martín ya no tenía ejército. El ejército unido de los Andes, que San Martín había llegado, había llegado con él a Paracas y a Lima, no tenía fondos. No tenían ni cómo alimentarlos. Entonces ese ejército ya estaba prácticamente disperso. El único ejército que había era el ejército, que todavía era pequeño también para lo necesario, porque los realistas estaban por lo menos con 20.000 hombres en los Andes y apenas si Bolívar tenía 4.000 o 6.000. Pues como ustedes se imaginarán, la inferioridad de condiciones era muy grande, tanto para San Martín como para Bolívar, pero mucho más para San Martín. En esas condiciones es que se despiden. San Martín regresa a Lima, ha convocado ya al Congreso Constituyente y se va. Y se va abandonando todo. Y deja a los restos, pues ya no se podía hablar de ejército, a los restos del Ejército Unido de los Andes en el Perú. Y los peruanos en ese momento están en una situación muy especial, porque al irse a San Martín se forma una junta gubernativa. En esa junta gubernativa está José de la Mar, eh, y está también, si no me equivoco, José de la Mar es
es el principal, son 3 o 4. Pero José de la Mar es un personaje muy especial, era un militar muy eficiente, pero él había sido realista hasta el último. Él había combatido contra las fuerzas patriotas hasta el último. Y cuando veía que las cosas se ponen feas, se pasa al bando patriota. Entonces, siendo un militar muy eficiente, no las tenía todas, digamos que políticamente, ideológicamente, con la idea de la independencia. Entonces, Lamar, al frente de esta junta gubernativa, comete el error de enviar la primera expedición a intermedios. Intermedios, como ustedes saben seguramente, se llamaba en esa época a las provincias intermedias entre Chile, el sur del Perú y Lima, es decir, Tacna y Moquegua. Un error impresionante, un error increíble, inexplicable, porque eso era la operación de San Martín. Pero como les repito, la operación de San Martín era planificada así porque tenía en cuenta el probable respaldo de las tropas de Buenos Aires. Pero ¿cómo podías planear militarmente una expedición a intermedios con más o menos 3.000 o 4.000 soldados si tenías a 20.000 realistas acantonados y amurallados en el fortín de los Andes? Era una locura. Sin embargo, se hizo. Y pasó lo que tenía que pasar. Es decir, regresaron derrotados. Y ante la derrota de la primera expedición a intermedios, entonces cunde el descontento entre las contradicciones entre los militares que estaban en la junta gubernativa, porque este es un asunto ya entre militares, ¿no? Los militares que estaban en la junta gubernativa y los militares que no estaban en la junta gubernativa y que estaban acantonados al sur de Lima, entre ellos Ribagüero, y pues entonces Ribagüero con Santa Cruz dan el primer golpe de Estado de la historia de la República Peruana. Y se pronuncian, dicen que esa situación no puede ser, que no puede haber solamente una junta gubernativa, lo que tiene que haber es un jefe supremo. Y Ribagüero entonces se proclama jefe supremo y se hace cargo del gobierno del Perú. En ese momento está en Lima Jaime Paz del Castillo. Paz del Castillo era un general colombiano que había sido enviado por Bolívar, porque Bolívar ya estaba preocupado por la situación del Perú. Estaba al mando de unos 850 soldados colombianos, pero era una especie de mensaje de amistad. En respuesta al mensaje de amistad que había dado antes San Martín cuando envió a Santa Cruz a combatir en Pichincha. Recordemos que unos 1.000 soldados peruanos combatieron en Pichincha para conseguir la independencia de Ecuador. Entonces era una retribución. Pero la Junta Gubernativa quería que Jaime Paz del Castillo fuese a combatir. Pero Paz del Castillo consideraba que esto era una locura y por supuesto se negó a combatir. Y ahí empezaron las primeras fricciones y los distanciamientos entre colombianos y peruanos. Entonces el hecho es que se envía la segunda expedición, esta vez bajo el comando de Ribagüero. Ribagüero, por supuesto, queda en Lima. Va Santa Cruz al sur y es peor. Es decir, no solamente lo derrotan los realistas, sino que lo dejan prácticamente sin ejército. Santa Cruz tiene que regresar prácticamente corriendo a Lima. Y para colmo de males, el general Cantera, que está observando todo desde las alturas de Junín, baja a Lima y toma Lima, aprovechando que Lima estaba desguarnecida, porque habían enviado prácticamente todos los soldados al sur. Desguarnecida Lima, Ribagüero tiene que correr y refugiarse con el Congreso en el Real. Y son esos días en que ya no solamente llega del Castillo, sino llega Sucre, también enviado por Bolívar.
Bueno, pues entonces empiezan las negociaciones, se firman dos tratados, uno que ya había sido firmado antes, que es un tratado de confederación perpetua entre la Gran Colombia y el Perú, y un tratado de paz y eh, y de ayuda militar, firmado esta vez por Paz del Castillo, eh, con los generales peruanos, por, por el cual, por ese tratado, el Perú se compromete a pagar la estada y el sueldo de entre 4.000 y 6.000 soldados colombianos que van a venir al Perú, sin tener nada de plata. Este, eh, son compromisos que el Perú va aceptando por miedo, porque ya estando Canteraca en Lima, lo único que podía hacer el gobierno del Congreso es pues desconocer a Rivagüero, que se va a Trujillo con un Senado de diez adictos, ¿no? Y se proclama también presidente, y, y el Congreso que está en el Real Felipe, y que proclama a Sucre autoridad militar, suprema autoridad militar, y Sucre espera Bolívar. Entonces, cuando en septiembre de 1823 Bolívar llega a Lima y es recibido con honores, con grandes honores, Canterac ya se ha retirado, ya ha saqueado Lima a su gusto, y se regresa. Entonces ya Bolívar encuentra a dos gobiernos, no solamente a uno: el Congreso en Lima y en el Callao, y el otro Congreso, un Senado llamado Senado, con Rivagüero en Trujillo. Y en vez de preparar, como quería, las últimas batallas de la independencia, lo que tiene que hacer es negociar. Y efectivamente toma seguramente valeriana, se calma, y, y empieza a negociar con Rivagüero. Escribe respetuosamente a Rivagüero, advirtiéndole que si sigue en esa actitud, su recuerdo en la historia va a ser negativo. Las primeras cartas de Bolívar a Rivagüero son muy respetuosas, pero se entera que simultáneamente Rivadavia, a la vez que está negociando con él, está negociando también con el virrey La Serna. Y al virrey La Serna, Rivadavia le plantea un armisticio que dure más o menos un año, un poquito menos de un año, a cambio de que el Senado peruano, radicado en Trujillo, que él dice que es el gobierno de Perú, reconozca nuevamente, nombre un nuevo virrey, que sería una autoridad, a su vez, con la autorización de España. Recordemos que todavía en este momento Fernando VII no ha regresado al trono en España, todavía están los liberales en España, y eso hace que Rivadavia negocie con los liberales que están en España, en Madrid y en Valladolid, esta posibilidad de que el Perú siga reconociendo a la monarquía española, a cambio que le permitan un gobierno peruano, y con la promesa de que Perú expulsaría a colombianos y argentinos. Es decir, bien, al mismo tiempo que Rivadavia está carteándose y negociando con Bolívar, está prometiendo a los españoles expulsar a los colombianos y a los peruanos. El mismo Rivadavia que ha llamado a Bolívar, porque el primer llamamiento y el pedido de que venga Bolívar a Perú, hecho por intermedio Sánchez Carrión, que viaja expresamente para eso al norte, es hecho con autorización de Rivadavia, y por supuesto también de Troya. Esto cansa a tal punto a Bolívar, pero Bolívar no quiere malquistarse con los peruanos. Lo que le interesa es continuar la guerra,
Y entonces los que se hartan son los generales peruanos, meten preso a Rivadavia, lo acusan de traición y lo envían en un barco preso a Guayaquil, y en Guayaquil lo reciben los guayaquileños y lo envían a Europa y lo deportan. Así acaba Rivagüero, pero cuando él llega a Inglaterra, asegura seguir siendo presidente del Perú. Rivagüero, además, recordemos que se lleva el 1.000.000 de pesos que San Martín había conseguido como préstamo, que no había llegado en la época de San Martín, sino llega ya en la época en que está la Junta Gubernativa y el gobierno. Entonces, Bolívar ya no puede contar con ese 1.000.000 de pesos, tiene que empezar desde cero. Hay que considerar para ver esto que Bolívar dependía mucho de la Gran Colombia. Bolívar era presidente de la denominada Gran Colombia. La Gran Colombia tampoco, la denominada Gran Colombia que reunía a las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador, tampoco era una entidad demasiado consistente, porque allí estaba Santander. Santander era una especie de segundo guión rival de Bolívar. Bolívar era venezolano, Santander era colombiano. Si uno revisa la historia se va a dar cuenta de que prácticamente Bolívar, al liberar a Colombia, como que le impone la libertad a Colombia. También en Colombia no las tenían todas con la independencia, y entonces si San Martín no tenía apoyo de Buenos Aires, Bolívar sí lo tenía de Bogotá, pero ese apoyo era bastante débil porque Bolívar tenía que darle cuenta a, a, su, a su presidente, porque Bolívar era presidente de la Gran Colombia, estando en el Perú ya no era presidente. El presidente era el vicepresidente que asume las funciones de presidente en ausencia de Bolívar, que es Santander, y que más tarde sería el hombre que planifique el asesinato de Bolívar y que trate de matarlo. Así que, como ustedes comprenderán cómo eran ese tipo de relaciones, aunque cuando uno recibe la correspondencia, eran bastante hipócritas las cartas, porque por supuesto son cartas de dos, más o menos cordiales, de dos amigos, dos compañeros de lucha en conjunto en la pelea por la independencia de ambos países. Bueno, entonces, una vez ido Rivagüero, controlado el norte, Bolívar retorna a Lima, es recibido con grandes fiestas. Lima hace fiestas y elogia a Bolívar. La gulonería este, se, se expande, y Bolívar es tenido entonces como el hombre que ha puesto orden en el Perú. No le interesaba eso, lo que a Bolívar le interesaba era qué hacer frente a los realistas. Los realistas estaban intactos. Canterac había estado, se había dado el lujo de saquear Lima, y entonces Bolívar, por seguridad, pone su cuartel en Pativilca, y sus primeras relaciones ya de planificación militar son con todo el norte. Bolívar se hace dueño del norte, eh, especialmente de Huaraz, eh, y viaja muchísimo, se dedica a viajar, a subir, bajar la cordillera, desarrolla una actividad increíble e impresionante, porque a él no le bastaban con los 4.000 o 6.000 soldados colombianos. Tenía que vestirlos, tenía que pagarles, tenía que alimentarlos, tenía que equiparlos, y establece un régimen muy duro, pidiendo que los pobladores del norte eh, apoyen a su ejército, que ya es un ejército peruano, porque el reclutamiento ya es de soldados peruanos, y el ejército pasa de ser un ejército colombiano a ser un ejército unido peruano-colombiano, más los argentinos que todavía quedan y que se unen al ejército. Y así Bolívar va formando casi de la nada
un ejército. Pero eso cuesta la imposición de contribuciones muy duras en todo el norte, que todavía recordar. Bueno, el hecho es que ya cuando se envía la segunda expedición a intermedios, esa expedición fracasa, y cuando los realistas se van dando cuenta que en realidad Lima es una ciudad muy débil, eh, nuevamente toma Lima, Monet toma Lima, y así como cuando la primera toma de Lima por Canterac, la población limeña había manifestado adhesión al realismo, así también cuando llega Monet, Monet declara que España va a perdonar a todos los españoles americanos que han conspirado contra el rey. Ya está nuevamente el rey Fernando VII en su trono. Ya ha sido colgado este, Rafael de Riego, que es el general que hace la revolución liberal en España. Ya España es nuevamente absolutista, y entonces Moret, en nombre del rey de España, este, proclama eso, y prácticamente todo Lima se suma a ese pedido, y cuando Moret se retira, porque Moret se retira nuevamente, se van con Moret. 10.000 limeños se van con Moret, todos. ¿Y por qué es que Moret puede entrar nuevamente a Lima? Porque hay un motín, eh, y en ese motín, promovido por un sargento, el sargento Moyano, engañado, que los realistas que están en el Callao engañan y le dicen que lo van a apoyar si es que se levanta. Moyano no era realista, lo que Moyano quería era que les paguen a los soldados, pero los realistas que hay en el Callao aprovechan ese alzamiento de Moyano y los sargentos que lo acompañan para izar la bandera española en el Callao y entonces tomar todo el Callao para España. Eso, Bolívar se retira, empieza a marchar hacia el norte, declara guerra arrasada prácticamente, y toda la campaña que va haciendo por esto va llevándose todo lo que puede para este, habituallar su ejército. Y en esas circunstancias Bolívar llega hasta Huamachuco. Aquellos que conocen Huamachuco se darán cuenta de lo que esto significaba en esa época. Huamachuco está altísimo, altísimo. Y los caminos hacia Huamachuco son terribles hoy día. Imagínense ustedes en esa época, un hombre que ya está enfermo como Bolívar, tiene que hacer un esfuerzo físico terrible para subir hasta Huamachuco y no solamente quedarse ahí, sino moverse ahí y preparar desde ahí todo un fortín. Entonces, eh, temporalmente, Bolívar está en su fortín de Huamachuco, y el virrey La Serna está en su fortín del Cusco. Entonces, ya tenemos en ese momento los dos polos de lo que sería después la República del Perú, en esta época la lucha por la independencia. El polo patriótico, que está en Huamachuco, y el polo realista, que está en el Cusco y el sur, con la Serna. Entonces, en ese momento, dado que se produce una revolución absolutista en España, un general absolutista que se llama Olañeta, que está en el Alto Perú, se niega a obedecer a la Serna, a quien acusa de haber pactado y de haber negociado con los patriotas, se niega a obedecerlo y se declara independiente, pero independiente realista en todo el Alto Perú. Cuando se entera de eso, Bolívar inmediatamente regresa porque se entera de que la Serna se ve obligado a enviar parte de su ejército a aplastar la revolución de Olañeta, y eso divide
al ejército realista. Y al ejército realista en tres destacamentos. Uno con Valdés, que va a enfrentar a Olañeta, el otro con el mismo La Serna y el otro con Canterac en Junín y Ayacucho. Y ahí es que a marchas forzadas, Bolívar y Sucre bajan hacia Junín, y ahí es para evitar que Canterac, que está en Junín, se una nuevamente a La Serna, y ahí es que se produce la batalla de Junín. ¿Se imaginarán ustedes el esfuerzo físico que esto significaba? Esa es la batalla de Junín, que precederá a la batalla de Ayacucho. La historia, el resto de la historia, ya ustedes la conocen, solamente quiero resaltar que en esta campaña, tanto en las campañas de Huamachuco, en la Sierra Norte, como en Huaraz, como en Pativilca y como en las marchas forzadas del Ejército Patriótico desde Junín hasta Ayacucho, el rol de los montoneros y los guerrilleros que han sido organizados por San Martín y por Monteagudo, porque no los organiza Bolívar, no tiene tiempo para eso. Esos son los que había organizado Arenales, Monteagudo y San Martín, que son miles de montoneros eh, indios o mestizos, que son los que acompañan, guían, apoyan, incluso alimentan, consiguen alimentación para el ejército patriota. Entonces, ese momento es un momento prácticamente de, no podemos decir de unidad, porque no era un solo ejército, eran ejércitos paralelos, un ejército regular, el de Sucre, y un ejército irregular, que es el de todos los montoneros, cuyo rol debe nunca ser olvidado. Se produce la batalla de Ayacucho, sobre eso hemos hablado bastante, en diciembre de 1824, y entonces 1825 es el año de gloria para Bolívar. Fue el año seguramente más espectacular de su vida. Yo creo que se lo merecía, y el motivo de esta exposición es contarles cómo fue ese Bolívar de 1825. Es el Bolívar que ya, dueño de sí, sin la preocupación de estar combatiendo a los realistas que ya se han rendido, se ocupa todo lo que puede de la función de gobierno, y la función de gobierno de Bolívar nos manifiesta cuál es su personalidad a través de todas las medidas que él va adoptando, aunque también hay que decir que incluso cuando estaba en plena guerra, en plena preparación de la guerra, nunca dejó de gobernar. Eh, ¿Cuáles eran las medidas que nosotros podemos destacar de Bolívar? Hay varios tipos de medidas de Bolívar. Primero, las que se refieren al orden público. Cuando todo esto se produce, las ciudades quedan en condición de ciudades abiertas. Lima y el Callao son asoladas por los delincuentes. ¿Por qué? Porque los soldados están acuartelados. Bolívar prohíbe a los soldados salir, pueden salir solamente para no motivar incidentes con la población, y cuando salen tienen que salir desarmados, y bajo condiciones muy rígidas, no pueden salir de noche, pero eso significa que hay que organizar milicias. Las milicias las había organizado Monteagudo, pero a Monteagudo ya lo había matado. Entonces Lima queda prácticamente como una ciudad desguarnecida, y la preocupación entonces de Bolívar es organizar nuevas milicias para generar el orden público, especialmente en Lima y en el Callao. Ocuparse del funcionamiento del gobierno del Perú. Él encuentra una tremenda corrupción en el Perú, y lo primero que hace es decretar la pena de muerte a los corruptos. El 2 de enero de 1824, todavía antes de la batalla, mucho antes de la batalla de Ayacucho, casi recién llegado,
decreta que todo funcionario que robe o malverse fondos públicos de 10 pesos para arriba queda sujeto a la pena capital. Y además, todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos de ese delito. Luego, prohíbe la salida de oro y plata. La extracción de oro y plata sellada fuera del territorio de la República es prohibida y, por supuesto, si se exporta, tiene que pagar impuestos. Es decir, empieza a establecer impuestos para la exportación de oro. Establece sueldos para los militares y los empleados públicos. Empieza a organizar la administración pública, sueldos para generales, para jefes y demás oficiales del Ejército Unido. Pero establece que ningún empleado civil y militar que no se halle en el servicio actual cobrará sueldo. Todo empleado militar cobrará solamente la mitad del sueldo de su empleo. Pena capital para desertores. Toda deserción será castigada con pena capital. El costo, pero además, el pueblo del cual sea el desertor está obligado a reponer a ese desertor. No solamente que ese desertor va preso, sino que el pueblo y la familia del cual era miembro y habitante está obligada a reponer un soldado en reemplazo del desertor. Es decir, otro combatiente joven. Las prendas de armamento y vestuario que se lleven los desertores serán pagadas por tu familia o por el pueblo de la vecindad. Y el pueblo también dará los fondos que sirvan para gratificar a quienes denuncian a los desertores. Hace una fuerte represión del contrabando. Recordemos que todavía había esclavitud. Había y no había, puesto que San Martín ya había decretado que nadie nace esclavo en el Perú, lo cual significaba que los hijos nacidos en el Perú ya eran libres y los esclavos adultos podían incorporarse al ejército, lo cual los liberaba de la esclavitud. Pero aquellos que no querían o no podían incorporarse al ejército podían cambiar de señor, podían elegir amo. Esto puede sonar hoy día irónico, pero era así esa época. Y como castigo para aquellos amos que se acostumbren a tratar mal a sus esclavos. Establece un gobierno de un solo ministerio, él y Sánchez Carrión son los gobernantes de Perú. Hay que destacar aquí el personaje peruano fundamental, vital de esos días, es José Faustino Sánchez Carrión, que dedica tanto su vida a una actividad intensa y tiene que acompañar a Bolívar donde Bolívar va, que acaba muriendo. Sánchez Carrión no sobrevive a la campaña. Y aquí viene otro tema bastante interesante, es el tema de las tierras. Muchos han dicho que siendo liberal, Bolívar decreta la repartición de las tierras de las comunidades entre los comuneros. Eso no es así. Por donde va, Bolívar se preocupa por los indios que no tienen tierras. Esa era la situación, porque habiendo indios que tienen tierras, había también otros que no las tenían. Lo que él hace es repartir las tierras del Estado o de los españoles que habían fugado entre los indígenas. Su preocupación sobre todo es que todos los indios tengan tierras. Y también obliga prácticamente a las comunidades a que den tierras a aquellos que no las tienen. Y declara que los indios son propietarios de sus posesiones. Organiza también la Contaduría General del Perú
funda la Universidad de Trujillo, impone penas durísimas a los jueces prevaricadores, contra los jueces prevaricadores ineptos o inmorales, incluyendo su separación. Hay impuestos a la importación. Los traidores son borrados de la lista militar. Establece un ordenamiento de la minería, una inscripción de todos los mineros a través de diputaciones territoriales de minería en las provincias de Huamachuco, Patás, Conchucos y Andahuaylas. Declara abolidos los tributos o las deudas de todas las víctimas de los españoles. Despide a todos los empleados públicos traidores. Como ustedes comprenderán, hay miles de empleados traidores que son aquellos que se van con Canterac, ¿no? Y con Monet cuando toman Lima. Establece colegios públicos en prácticamente todos las poblaciones importantes del Perú. Establece una milicia cívica en Lima, jueces y notarios. Y funda una escuela normal en cada departamento del Perú. El 31 de enero de 1825, apenas a pocas semanas de la batalla de Ayacucho, ordena el establecimiento en cada capital del departamento de una escuela para la formación de maestros. Y además, una escuela para la formación de mujeres y colegios. Cuando se dice los colegios fundados por Bolívar son colegios de ciencias, colegios de ciencias. Es decir, él no pensaba en una educación memorística, escolástica. Él estaba pensando ya en la formación científica que incluía incluso, deja diseñado un programa de becas para que los jóvenes peruanos salgan a estudiar al exterior, a estudiar ciencias pagados por el Estado peruano. Esas son medidas que la historia ha ocultado, que no se conocen, y también no se conoce cuando el Congreso quiere premiarlo con $1.000.000, renuncia a ese $1.000.000, renuncia a esa gratificación, diciendo que ha aceptado con gusto todos los honores del Perú, menos el último, porque las leyes de su patria y de su corazón le prohíben aceptar ese premio. Sucre, sin embargo, sí acepta. Sucre es premiado con $200.000, pero parte de esos $200.000 son destinados también a obras de beneficencia en favor de los pueblos de Venezuela y de Colombia. Entonces, en resumen, ¿qué nos está diciendo esto? Que Bolívar tenía una personalidad gobernante y que esa personalidad estaba cifrada sobre todo en su preocupación por la educación y su preocupación por la tierra para los indios, para los campesinos. En realidad, él y Sánchez Carrión, todo lo que van haciendo, y uno lo ve cuando lee los informes que están, menos mal, han sido conservados en la colección documental de la independencia del Perú. Uno ve todos los informes en que tanto Bolívar como Sánchez Carrión van dando cuenta de todas las tierras que van expropiando y van distribuyendo por donde van. Entonces, son itinerantes que hacen varias cosas. Primero, distribuyen tierras, luego fundan colegios de ciencias,
y colegios para mujeres, por primera vez en el Perú, escuelas normales para la formación de maestros y becas para que los chicos jóvenes peruanos salgan a estudiar a Europa, especialmente en Inglaterra, con fondos del Estado peruano. Por supuesto, el trabajo obligatorio queda estrictamente prohibido. El trabajo gratuito queda también estrictamente prohibido. Pero como ustedes comprenderán, cuando Bolívar se va en a fines de 1825-26, todo esto es abandonado porque el Perú queda en manos de un hispanista, y Bolívar lo dice. En sus correspondencias, Bolívar dice, la mar es muy buena persona, pero en realidad es un godo. ¿Sí? Es un godo. Hay que decir algunas cosas más y por eso termino, porque ya estoy hablando demasiado largo. El caso de Bolivia. Eh, Cuando se produce la batalla de Ayacucho, el Isaca, que es el cerebro de Potosí, en el altiplano en realidad está el corazón económico del virreinato del Perú, incluyendo a las provincias del Río de la Plata. El corazón económico está en Potosí y el cerebro está en Chuquisaca, porque Chuquisaca en aquella época, mucho más que Buenos Aires, mucho más que Lima, es el centro de formación de la intelectualidad virreinal, que ya para esa época era una intelectualidad independentista. De ahí es donde salen Mariano Moreno y Monteagudo. Entonces, esta intelectualidad, eh, digamos, ya no estaban ni Mariano Moreno, que muere, ni Monteagudo, que es asesinado en el Perú. Quedaba la intelectualidad chuquisaqueña, que por supuesto de ninguna manera quería depender del virreinato de Lima, de las familias nobles de Lima, que habían estado contra la independencia, y piden a Sucre que Sucre convoque a una asamblea de las provincias del Alto Perú para que decidan su suerte. Sucre no se podía negar a eso. Bolívar le advierte, la correspondencia de Bolívar es muy clara en eso, advierte a Sucre contra el peligro que significaba que el Alto Perú se independice, porque les iban a echar la culpa a ellos, como efectivamente lo hicieron hasta hoy día, pero Sucre no se podía negar. Sucre convoca y entonces este, determina, determinan la creación de un país que se llama Bolivia, es decir, con el nombre de Libertador, y cuya capital sería Sucre, la ex Chuquisaca, con el nombre de Sucre. Entonces, un- una acción típica de la algodonería oportunista, que sirve para que te permitan hacer lo que quieres, ¿no? En estas condiciones, entonces, Bolívar llega a La Paz, visita La Paz, llega incluso hasta Potosí, deja a Sucre gobernando, pero por supuesto Sucre tampoco ya no es bien recibido. Sucre prácticamente acaba jugando de Bolivia. Hay un levantamiento contra él, casi lo matan y tiene que regresar. Además, Sucre no podía quedarse. Sucre era gran colombiano, tenía que regresar a su patria. Ambos tenían que regresar a su patria. Y ese cuento, esa historia de que Bolívar quería ser dictador del Perú es absolutamente absurda, y que Sucre quería ser dictador de Bolivia es absurda. Lo fueron, sí, pero lo fueron a pedido de los peruanos y de los ahora bolivianos, pero no podían serlo de por vida ni vitalicios, porque tenían que regresar necesariamente a la guerra en Colombia como efectivamente lo estaban. Entonces, hay otro detalle más, y con eso termino, que no se le dice a los peruanos, y es que quien defiende el territorio peruano es Bolívar. ¿Por qué?
Porque no nos olvidemos que la audiencia de Charcas no comprendía solamente La Paz y Oruro, comprendía también Puno, Huancané y Mo. Entonces, la independencia de Bolivia, si no hubiera sido por la mediación y por el convencimiento que hacen tanto Bolívar como Sucre, hubiera abarcado también a Puno y Huancané. Y hoy día, Puno y Huancané serían parte de Bolivia y no de Perú, por si acaso. Pero eso, por supuesto, a los escolares peruanos no se lo dicen y les dicen que Bolívar odiaba tanto al Perú que dividió al Perú y que le quitó Bolivia. Entonces, Bolívar es acusado de ser dictador, cosa que efectivamente fue, pero a pedido del Perú, y es acusado de haber dividido el Perú, cosa que no hizo, sino que lo hicieron los bolivianos, y que le pregunten a los bolivianos por qué dividieron el Perú, y la argumentación de los bolivianos es absolutamente consistente, y principalmente es porque no tenían por qué entregarle Potosí, que era la primera riqueza de la época, a Lima, que estaba poblada de condes y de marqueses. Bueno, señoras y señores, compañeras y compañeros, con eso termino y espero que mi exposición haya aumentado un poquito la información que ustedes disponían. Muchas gracias.